Buenas tardes, queridas amigas y amigos del programa. Hoy, en el programa de salud con Bermejo, les traigo el tema de la medicina preventiva, que considero que es fundamental y que no está bien explicado. Es un asunto que es un tema que la mayoría de los oyentes creo que no conoce o no conoce bien y que a mi juicio tiene una importancia capital. Importancia que sigue sin dársele en los estudios de medicina, en la Facultad de Medicina, la asignatura de medicina preventiva sigue siendo normalmente una asignatura de sexto curso de las denominadas Marías, o sea, estas asignaturas que no se les da mucha importancia. Por medicina preventiva, se puede imaginar, se entiende, como reza su nombre, aquella disciplina, aquella parte de la medicina relacionada con la salud que se dedica a adelantarse a los acontecimientos, a prever lo que pueda ocurrir, lo que puede pasar, para tomar las medidas oportunas de manera que evitemos en el futuro una situación que pueda conllevar algún riesgo para la salud. ¿Cómo se adelanta uno a los acontecimientos? Pues muy bien, estudiando el pasado, analizando el devenir de la historia, analizando las incidencias, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad los problemas de salud en relación con las distintas poblaciones humanas. De esta manera vamos a procesar una información, vamos a tener una serie de información que nos van a dar herramientas para saber, no con exactitud lógicamente, pero bastante aproximadamente, saber qué es lo que va a ocurrir hasta cierto punto. En este caso hay errores, estamos pasando y acabando, como saben, el craso error del tema de la gripe A, que tanto dinero y disgustos ha costado, prácticamente para nada. Entonces, esto es una asignatura tan amplia, además decirles que la medicina preventiva es una disciplina médica que va unida a otro campo de la medicina que se denomina, de la medicina y de la salud en general, que se denomina la salud pública, y su nombre lo dice. Salud pública se entiende aquel conjunto de medidas, y son medidas normalmente administrativas, destinadas a evitar riesgos para la salud. Y cuando hablo de medidas administrativas, son medidas que marcan y que ponen en marcha las autoridades e instituciones públicas. O sea, son los técnicos, los funcionarios públicos y los políticos a su vez los encargados de invertir el dinero en aquellas políticas de salud que más trascendencia tengan para una mayoría de la población. Por eso, como se pueden imaginar, en este terreno no solo intervienen médicos, lo cual es lógico, sino que intervienen biólogos, farmacéuticos, veterinarios, químicos, sociólogos, concretamente demógrafos. La demografía es la disciplina que estudia las poblaciones, el crecimiento y la evolución natural de las poblaciones, o sea, el número de nacimientos que hay, el número de muertes, de bodas, del por qué se muere la gente, si hay más ancianos o hay gente más joven, cosa que está de mucha actualidad por el tema del programa de revisión de las pensiones. Como ustedes saben, que ahora pretenden jubilarnos más tarde y a mí me coge de lleno, no escapé, o sea, tan mayor no soy. Y todo esto tiene importancia trascendental a la hora de decidir en qué se invierte el dinero público, el dinero de los ciudadanos, y en qué tendrá estas inversiones una mayor trascendencia a nivel de la salud de la población. Como ven, esto ya no es un tema individualizado, sino que se está dirigiendo a grupos de población concretos. Se puede hablar de medidas que se tomen en un colegio, medidas que se tomen en un centro de trabajo, en un barrio, en una ciudad, en una comarca, etc. Como les dije, medicina preventiva y la salud pública, porque van íntimamente unidas, es un terreno donde colaboran hasta ingenieros, arquitectos, ¿no?, para diseñar una serie de obras o una serie de edificios que van a repercutir en una mejoría de salud de la población. Como dije, por salud pública entendemos aquellas medidas destinadas a evitar riesgos para la salud, y son medidas que, en contraposición al ejemplo de las vacunas, o por ejemplo al tema del condón, del preservativo, que es la medida más sencilla para evitar contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, digan lo que digan otros por ahí, ponerse la gomita, ponerse el condón, para esto es claro. Esto es una medida igual que la vacuna, es una medida
médica, o sea, ponerse el condón no es una medida médica, pero lo recomiendan los médicos, lo recomienda todo el mundo, pero es una medida muy concreta actuando sobre el organismo humano. En cambio, las medidas de salud pública, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, tener y mejorar, si ya existen, las redes de distribución de agua potable, de consumo humano. Lo mismo con las redes de depuración de agua, de tratamiento de aguas fecales. La salud animal, el control del ganado, incluso de los perros, de los animales domésticos. Medidas urbanísticas o de seguridad vial. Por seguridad vial estamos hablando del tráfico, pues son medidas a evitar accidentes de tráfico, que como saben se están renovando constantemente. Luego, políticas antitabaco, que también están de rabiosa actualidad porque en breve parece que por fin se va a prohibir fumar ya en cualquier recinto público cerrado, sea público, o sea, público quiero decir que entra público, sea estatal o sea un local privado. Bueno, los públicos teóricamente creo que ya está prohibido. Políticas contra el alcohol, etcétera. O sea, estamos hablando de políticas, campañas, ¿no?, de divulgación, de información. Son medidas que no es distribuir vacunas a una población o vacunar a cuantas más personas queremos, sino medidas de más amplio calado, medidas que van a más medio largo plazo y por tanto tienen una repercusión en un mayor número de la población. En relación a esto, hay un comentario que es importante hacerlo porque la mayoría de la gente piensa que los grandes avances en salud, los grandes avances en calidad y cantidad de vida, o sea, en esperanza de vida, que se han producido en los seres humanos en el último siglo, podemos decir, en los últimos 100 años, no se deben a los avances de la medicina. Grandes avances, en ese sentido, no se deben a los avances de la medicina, se deben a las medidas que acabo de nombrar, a medidas de salud pública. ¿Entiendes? La medicina, o sea, los medicamentos, la cirugía. Ha habido revoluciones, ¿no? El descubrimiento de la penicilina, las operaciones de corazón, ahora mismo los trasplantes de órganos que salvan un montón de vidas y en España es un país puntero a ese nivel. Estos son medidas loables, son avances increíbles que hay que seguir aplaudiendo y que hay que seguir potenciando y subvencionando, pero solo han supuesto un pequeño porcentaje en la esperanza de vida de las poblaciones y en la calidad de vida de las poblaciones. Estos parámetros han mejorado fundamentalmente, como digo, por tener agua corriente en casa, eso de abrir un grifo, que para nosotros es tan natural, y que corra agua que incluso podemos hasta beber. Como saben, en Canarias no lo hacemos. Desde muchos años, por lo que sea, hay tradición de beber agua embotellada, hombre, salvo en muchas localidades rurales donde hay nacientes, donde hay aguas que todavía están medianamente puras y todavía se pueden conservar. En Canarias no bebemos el agua al chorro o del grifo, pero en la península sí. Vamos, en la capital de este país o de este estado, en Madrid, la gente bebe el agua al chorro y no pasa nada, llevan haciendo toda la vida y mira qué grande Madrid y hay contaminación y todo eso. Eso de tener un váter que nos sentamos, hacemos nuestras necesidades, clan, tiramos de la cadenita o del botón y nos olvidamos de lo que ocurre con esos desechos, es súper cómodo, pero no solo es cómodo, sino que tiene una repercusión a nivel de la salud de la población que es brutal. Tenemos el trágico ejemplo, me van a disculpar hoy porque estoy un poquillo resfriado, me notarán la voz un poco tocada. Trágico ejemplo de lo que les estoy contando lo hemos tenido recientemente con el terremoto de Haití. Saben que ha sido terrible el furor de la naturaleza desatado y ahora mismo necesitan ayuda, ya han habido 40.000 cooperantes y ayudantes y sanitarios y personal de rescate, está muy bien, ya la cosa parece que se va reorganizando y ahora mismo efectivamente hacen falta más médicos, que creo que ya están allí, de los que tenía el país antes del terremoto. Pero lo que le hace fundamentalmente falta a la población de Haití ahora mismo, pero de una manera urgente, no son medicinas y médicos. Lo que le hace falta son ingenieros, arquitectos, mano de obra, ayuda, cemento, no sé lo que le hará falta para restituir, para arreglar las redes de agua potable y de aguas fecales, de depuración de aguas, que destrozó el terremoto. ¿Por qué? Pues para evitar que se transmitan una serie de enfermedades que se transmiten por aguas fecales, por aguas estancadas, por agua en mal estado y que son los que realmente
matan a la población una vez pasado, lógicamente, el terror del movimiento de tierras en sí, del terremoto en sí. Esto sí que es verdad acuciante. O sea, si alguien se contagia de cólera, oye, pues vamos a tratarlo para que no se muera. Pero es mucho más rentable, es mucho más útil restablecer cuanto antes en ese barrio que ha sido totalmente devastado, restablecer la red y que fluya el agua corriente antes que estar tratando a cada enfermo de cólera o a cada enfermo de tifo, cosa que lógicamente por otro lado también hay que hacer. Por ello, cuando hablamos de medicina preventiva y cuando hablamos de salud pública, pues hay mucha polémica a veces. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, y más en los tiempos que corren, los dineros son finitos, los presupuestos son cerrados, no son ilimitados, y entonces hay que establecer prioridades de dónde se invierte el dinero. Y por ejemplo, medidas preventivas que en nuestro país, y medidas preventivas puramente, estrictamente médicas, y que en nuestro país, como en otros países, con un nivel de desarrollo económico X, medidas ampliamente recomendadas y defendidas por todo el mundo, como por ejemplo son las revisiones periódicas en las mujeres. Estoy hablando concretamente de las mamografías, realizarse un cáncer de mama para prevenir el cáncer, y la citología. Hacerlo de una manera masiva, cosa que se recomendó a partir de una determinada edad, ahora mismo son muy cuestionadas. O sea, no quiere decir que no se tengan que hacer. Lo que se plantea es a partir de qué edad se deben hacer de una manera masiva, a partir de qué edad son recomendables y útiles y con qué frecuencia conviene hacerlas. Hay que hacerle una citología y una mamografía a cada mujer por encima de los 35 años con periodicidad anual, o sea, todos los años hay que hacérsela. Pues no, la conclusión es rotundamente no. Sería ideal hacérselo, pero el sistema público, o sea, la respuesta es no por dos motivos. A nivel del sistema público, porque no hay dinero. Volvemos a sacar el tema de las pensiones, que a todos nos jota, ¿no? A todos nos fastidia, y a mí me va a pillar también, pero por lo visto es impepinable el tema del alargamiento de la edad de jubilación, porque es que si no, no habrá pensiones. No es que cobres más tarde o cobres menos, es que no cobrarás. Este es el mensaje que yo le daría a mucha gente crítica con la reforma, con la que yo también soy crítico, pero bueno, hay que ponerle matices. ¿Por qué? Porque esto es una tendencia que ocurre en todos los países de Europa. A nivel público, que hay que hacerle anualmente, todos los años, a todas las mujeres una mamografía. ¿Y eso? Pues no. Primero, porque no hay dinero. Y segundo, a nivel privado, porque tampoco hace falta. Cuando se hicieron hace aproximadamente 10 años, en España o en Canarias concretamente, programas masivos de detección del cáncer de mama, haciéndole mamografías incluso con una unidad ambulante por todo el archipiélago, pues ¿qué pasó? Que se generó un problema. Que luego a todas aquellas mujeres que se les había detectado algo, no quiere decir un cáncer, sino una lesión que si no era cáncer podía serlo, luego no se le dio la respuesta adecuada a nivel del seguimiento de ese bulto o de ese hallazgo que encontraron en el laboratorio. Cuando le hicieron la citología, no hubo la rapidez, la diligencia para que ese proceso siguiese el curso que tenía que seguir, que es pues rápidamente, oye, pues aquí hay una lesión, hay que quitarla, pues hay que quitarla, pues hay que operar. No, pues ahora entre que llega el estudio a no sé dónde, te hacen el preoperatorio, te programan para la intervención quirúrgica, que no ocurra nada de forma que no te la aplacen, que como saben ocurre con relativa frecuencia. Triste, pero es la realidad. Pues entiende, que no pase un año, porque si a una mujer le dice que tiene un bulto y tal, que puede ser cáncer, y luego pasa un año y no le dicen nada más, pues ustedes imaginarán qué añito se va a pasar la mujer de marra. El añito que le queda, pues depresiva, cogiendo la baja de nervios, porque claro, se cree que tiene cáncer, o, en el mejor de los casos, cuando se le puede permitir, gastándose las perras en la medicina privada, porque la medicina pública, que sí que le diagnosticó muy bien, luego no le da una salida. O sea que hay que tener mucho cuidado, ya les dije, las medidas y la toma de decisiones a nivel de salud pública, a nivel de medicina preventiva, son medidas que teóricamente deben estar tomadas por los responsables políticos, por los técnicos o por las autoridades, por los políticos que toman este tipo de decisiones y tienen que ser tomadas de una manera independiente, neutra, sin presiones exteriores. Porque claro, si a ustedes
hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner uno, dicen, a ver, a un político, ¿qué es más rentable para la salud de la población? Poner un TAC, un escáner y tal, el tubito, el tubo ese donde te meten, que luego te da una información muy precisa, o la resonancia es parecida. Vamos a poner un escáner o un aparato de resonancia magnética en cada centro de salud de la comunidad autónoma, porque resulta que la Consejería de Sanidad le tocó la bonoloto y se ha sacado 2.000 millones de euros y no sabe dónde gastarlo. ¿Ponemos un TAC en cada centro de salud o invertimos ese dinero en promoción de la salud? ¿Qué es promoción de la salud? Bueno, promocionar la salud. Hacemos campañas de salud bucodental, por ejemplo, en los colegios, pero bien hechas, unas campañas con revisiones donde luego, como digo, como el ejemplo de las mamografías que ponía ahora, donde realmente se le dé una solución a esos problemas dentales de los niños detectados en esa campaña. Hacemos campañas de promoción de la salud, de medicina preventiva en los centros de trabajo, como se viene haciendo hace años. Pero insistimos, para que esa cifra de accidentes de trabajo, que en Canarias sigue siendo bastante alta con relación a la media nacional, por no decir la nacional con respecto a la europea, que sigue siendo escandalosamente alta la lista de accidentes, las cifras de accidentes de trabajo en nuestro país, para que la gente se ponga el casco, se ponga el arnés cuando sube a una altura respetable, se sube una grúa, se sube no sé qué, para que lleven el calzado adecuado, para que se pongan las gafas o la máscara cuando van a soldar, cuando se pongan las gafitas cuando van a usar la Rotaflex o la Hilti, ¿entiendes? La radial. Todas estas cosas que parece una chorrada y que ya lo sabemos y que estamos hartos de repetirlos, pues hay que seguir insistiendo en ello, porque se siguen cometiendo errores. Y esto se lo digo yo, no porque sea un estudioso aquí, un enterado, sino porque lo veo todas las semanas en mi consulta médica, en mi propio trabajo. ¿Ves que tal? Coño, ¿no te pusiste la gafa? No, es que era un momento nada más y tal. El momento pimba. Le cayó en el ojo una esquirla de hierro a un ferralla que al final tuvo que ir al oculista y tuvieron que operarlo, ¿no? Y si hubiera sido tan sencillo como ponerse las gafas, que nos lleva unos segundos. Pues entonces, ya les digo que es más rentable. ¿Ponemos un escáner en todos los centros de salud o hacemos campañas? Pues mire ustedes que la respuesta no está tan clara. Pues esta no está tan clara porque si la decisión depende del dinero que se gasta el defensor de cada una de estas alternativas, en el ejemplo que les estoy poniendo, el dinero que se gasta el defensor de cada una de estas posiciones en vender su idea, ¿no? Pues probablemente los políticos acaben poniendo un escáner en cada centro de salud. Luego no habrá personal para atenderlo, solo habrá escáner de 8 a 12 de mediodía, de lunes a viernes y tal, como ocurre con las radiografías, curiosamente todavía en algunos centros de salud de esta isla, o en todos, no lo sé, por lo menos el de Morrojable es así, o era así hasta el otro día. No tengo información de ayer, pero esto es así. Entonces, te pondremos el escáner y luego no habrá personal, o si se rompe el técnico tardará en venir 15 días y cosas así. Lógicamente, si hacemos caso al dinero que invierte la industria de la tecnología médica, podemos poner el ejemplo otra vez de la gripe A, de los cuyons, del tema del dineral gastado en vacunas. Pero si nos hacemos caso y nos guiamos por la campaña de marketing, la campaña publicitaria que realice la empresa que va a venderle esos escáneres al gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad, pues se acabarán poniendo escáneres. Porque el dinero que van a gastarse los que quieren hacer campañas de promoción de la salud, pues será cero. ¿Por qué? Porque estos técnicos se supone que son expertos, se supone que son profesionales que han estudiado durante muchos años para saber dónde está el impacto mayor de una inversión a nivel de salud de la población. Se lo voy a explicar otra vez. O sea, yo invierto este dinero en una máquina o lo invierto en cursos en los colegios y en los centros de trabajo. ¿Cómo se calcula el dinero que yo me ahorro con estas inversiones? Bueno, pues no es fácil calcularlo. Pero si tú haces un estudio serio y la inversión de ese dinero se hace con un seguimiento posterior durante un par de años, pues lógicamente, si tú tenías los datos de caries dental de los niños de los colegios XX, estamos hablando de Fuerteventura, donde la población es muy pequeñita, y 2 años o 3 años después, o 5 años, porque claro, estas son cosas que no se ven a corto plazo,
tú ves que los niveles de caries de esa población han bajado, oye, pues algo tendrá que ver la campaña que hice. ¿Y qué dinero me ha ahorrado? Bueno, pues si una caries cuesta tanto y el niño falta a clase tanto y le tiene que acompañar su padre, que también falta al trabajo, etcétera, etcétera, pues es una pasta. Pues lo mismo con los accidentes de trabajo. Si tú ves que los índices de accidentes de trabajo en determinados sectores, en relación al número de obreros que había trabajando en esa época, claro, no es lo mismo ahora que hace 15 años en pleno boom de la construcción, o hace 10 años. Si tú pones campañas y gastas el dinero ahí, oye, pues ¿cuánto dinero me ha ahorrado en accidentes que no han ocurrido? Pues esa es la madre del cordero. Porque luego, ¿qué dinero te ahorras con un escáner? Pues tampoco es fácil de calcular. Desplazamientos de los pacientes al hospital, intervenciones o cosas que no se tenían que haber hecho, porque al tener un escáner, lógicamente, pues nos da mucha más información que una simple radiografía. Entonces el médico puede hacer un diagnóstico mejor y por tanto puede, igual necesita usar menos medicinas o ninguna, o una cirugía, se pensaba que había que hacer una cirugía y no hay que hacerla. En fin, ya es liarnos mucho, pero creo que el mensaje lo hayan entendido. Esta es la base de la medicina preventiva. Si dejamos, lógicamente, si se está privatizando poco a poco la sanidad y se deja la decisión de dónde invertir el dinero de los ciudadanos, de los contribuyentes, en manos de políticos que escuchan más a la industria, sea la industria farmacéutica, sea esta o lo otro, pues lógicamente mal vamos. De toda la vida, para eso les dije que los especialistas en medicina preventiva y salud pública, que son muy amplios, no solo son médicos, son en general las personas más adecuadas para hacerlo. En ese sentido, quiero mandar desde aquí un recuerdo a mi profesor, que él curiosamente no conocía en la facultad, porque cuando yo estudié la carrera de medicina, que la acabé en la Universidad de Sevilla, y como les dije antes, medicina preventiva era una María, era una asignatura ahí sin mucha importancia del último curso de sexto. El profesor titular, el catedrático, era el ilustre don Enrique Nájera, ya fallecido, pero que yo no conocí en Sevilla porque en esa época no daba clase ahí porque estaba en excedencia, porque era consultor de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, una organización que ha tenido mucho prestigio, últimamente con esto de la gripe A, la verdad es que ha quedado un poco en tela de juicio, pero en aquellos años, le estoy hablando hace más de 20 años, tenía aún un prestigio enorme y don Enrique Nájera era un consultor de esa organización, por eso yo no lo conocí en mis estudios. Pero sí que lo conozco unos años después de acabar la carrera, me parece que era el año 87, o sea, llevan ya casi 23 años, donde yo hago un curso de gestión hospitalaria, donde hay una gran parte dedicada a la medicina preventiva de salud pública. Y don Enrique Nájera nos dio allí unas cuantas lecciones magistrales que la verdad que no olvidaré nunca. Por eso les dije, como les dije al principio y para finalizar el programa, si las decisiones las toman personas independientes, profesionales, preparados para ello y honestas, el dinero de los ciudadanos a nivel de salud se invertiría probablemente no solo en esta comunidad y en este país, sino en muchas partes de una manera muy distinta. Ya les dije, ya saben, como dice el dicho, que más vale prevenir que curar. Pues tengamos en cuenta la importancia de la medicina preventiva y tengamos la importancia de pequeñas medidas que podemos tener, como por ejemplo ha sido cuando se obligó a poner el cinturón de seguridad, cuando se complica la vida a los fumadores en zonas públicas. No se trata de perseguir al fumador, se trata de complicar la vida en zonas públicas para que no perjudique a un tercero. Cuando se potencia el uso del preservativo o condón en todo el mundo, pero sobre todo aquellos países más azotados por el SIDA, aparte de las barbaridades que puede hacer algún irresponsable por ahí negando la eficacia del preservativo en estos casos, pues estas son pequeñas medidas muy baratas y muy sencillas de hacer y que tienen una gran repercusión en la salud de los ciudadanos. Este es el mensaje que les quería transmitir hoy. Como siempre, espero que haya sido de su agrado y que tengan un buen resto de semana. Hasta el miércoles que viene.